Aunque el tema del arrebatamiento es de vital importancia para los creyentes, no es común escuchar predicaciones o enseñanzas acerca del mismo en la actualidad. Esto no debería ser así, pues este acontecimiento es la bienaventurada esperanza de los creyentes. El arrebatamiento significa gracia divina para nuestro cuerpo. Cuanto más estudio y medito acerca del tema de la escatología o los acontecimientos del tiempo final, más me doy cuenta de la importancia que el arrebatamiento significa para los creyentes. La palabra de Dios lo describe como la esperanza bienaventurada, y esta verdaderamente es nuestra mayor esperanza. Dado a que el arrebatamiento es nuestra bendita esperanza, hablar y meditar acerca de él produce gozo en nuestros corazones. Hay muchos creyentes que no quieren escuchar hablar del arrebatamiento porque siempre han escuchado algo acerca de este tema. Ha estado vinculado con temor y, lo peor de todo, con la posibilidad de ser dejado de lado a causa de falta de fidelidad o comportamiento inapropiado. Esta enseñanza errónea ha invadido de temor a muchos cristianos, pues el no ser arrebatado es equivalente de pasar por la gran tribulación. Por esta razón, muchos creyentes no quieren saber nada acerca de este tema. Sin embargo, debo decirte que todo lo que has escuchado acerca del arrebatamiento asociado al temor no ha sido algo basado en la gracia divina. Si has escuchado algo acerca del arrebatamiento que ha producido temor en tu corazón, esto no ha sido basado en la perspectiva de la gracia, sino puramente fundamentado en el miedo. Si es así, debo decirte que has escuchado el mensaje equivocado. La Biblia nos dice que el arrebatamiento es la bendita esperanza del creyente. Esta perspectiva errónea, juntamente con la mezcla de deducciones equivocadas, han conducido a una falsa interpretación del libro de Apocalipsis, y a raíz de los mensajes a las 7 iglesias redactados en sus primeros capítulos, han contribuido a incrementar el temor ya existente. Por esa razón, muchos creyentes, especialmente aquellos que han crecido en hogares cristianos, donde se ha creído erróneamente acerca de este tema, no quieren escuchar hablar del arrebatamiento a causa de sus experiencias negativas al respecto. Pero, alabado sea el Señor, porque el mensaje de la gracia revierte esta situación. El tema del arrebatamiento es algo positivo, y por sobre todo, la bienaventurada esperanza del creyente. El arrebatamiento implica esperanza. Eso quiere decir que esperamos algo bueno. Precisamente la palabra griega que en nuestro idioma se traduce como esperanza es elpis. Esperar algo bueno, tener la expectativa que algo bueno va a suceder. De allí pues, el arrebatamiento es nuestra bendita esperanza y va a suceder con toda seguridad. En nuestra enseñanza anterior habíamos comenzado a hablar acerca de la manera correcta de interpretar el libro de Apocalipsis. En relación a esto, habíamos considerado en detalle los mensajes a las 7 iglesias mencionadas al comienzo del mismo. Te invito ahora a ir conmigo hasta allí, porque deseo mostrarte, más allá de estos mensajes, los diferentes cuadros del arrebatamiento que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. En primer lugar, deseo recalcar lo que dije en mi enseñanza anterior, y es que el libro de Apocalipsis fue escrito para nosotros los creyentes. Ya en el primer versículo del mismo leemos lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis contiene la revelación de Jesucristo, expresamente dedicada a nosotros los creyentes, acerca de las cosas que han de suceder. Esta revelación nos fue dada a nosotros, los hijos e hijas de Dios.
acerca de las cosas que han de suceder pronto. Apocalipsis no es un libro misterioso e imposible de comprender donde se relatan sucesos terribles y espantosos, sino que, por el contrario, es un libro que nos otorga revelación. Para nosotros los creyentes, el Apocalipsis no es un libro misterioso, lleno de interrogantes e imposible de comprender, sino que, por el contrario, por medio de Jesucristo, nos otorga revelación acerca de las cosas que habrán de suceder. Dado a que este libro contiene revelación para los creyentes, fue necesario el aporte del apóstol Juan para que hiciera saber a las iglesias lo que habría de suceder en el futuro. Precisamente en sus primeros 3 capítulos, en los mensajes a las 7 iglesias, encontramos la descripción de las distintas etapas de la historia o dispensación de la Iglesia, desde su mismo comienzo, el mismo día de Pentecostés hasta la actualidad, abarcando un periodo de tiempo de 2000 años y algo más. Por eso, al comienzo del libro, encontramos que este fue escrito y dedicado especialmente a la Iglesia. Nosotros, cada uno de los creyentes, formamos parte de la Iglesia o cuerpo de Cristo. Así que, por lo tanto, este libro fue escrito para nosotros. En el versículo 4 del primer capítulo encontramos la dedicatoria. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya en los primeros 4 versículos del libro encontramos la explicación clara que este fue escrito y dedicado especialmente a las iglesias. Estas iglesias, a las que se refiere el apóstol Juan, le eran contemporáneas. Explicación detallada en la prédica El Arrebatamiento 5, a disposición para descargar gratuitamente en iglesiadelinternet.com. Por eso, repito, este libro fue escrito y dedicado especialmente a la iglesia. Dado a que estas palabras fueron escritas para nosotros los creyentes, deberíamos entonces recibirlas y considerarlas desde este punto de vista. En el primer capítulo, en los versículos 17 al 20, leemos lo siguiente: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Cuando Juan ve a Jesús en visión, queda tan asombrado que cae como muerto a sus pies. En ese momento, las palabras de Jesús son las mismas que él les ha dicho una y otra vez a sus discípulos. No temas, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Con estas palabras Jesús confirmó una vez más que Él es el primero y el último, el alfa y la omega, primera y última letra del abecedario griego, Aleph Tau, primera y última letra del abecedario hebreo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús venció la muerte y obtuvo las llaves de la muerte y del Hades para nosotros. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Este versículo es la clave que nos ayuda a comprender el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan recibe aquí el encargo de escribir acerca de las cosas. Primero, que has visto. Segundo, las que son. Y tercero, las que han de ser después de estas. Todo esto es lo que compone el libro de Apocalipsis. Primero de todo, Juan debe escribir acerca de la visión que está teniendo en este momento. Él vio a Jesús en el Espíritu. A esto se refirió cuando dijo las cosas que has visto. Cuando dice las cosas que son, se refiere a las 7 iglesias. Y cuando dice las cosas que han de ser después de estas, tiene que ver con lo que
habrá de suceder con la humanidad en el futuro. En el versículo 20 leemos lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Puedes ver entonces que este libro fue escrito para las iglesias. Puedes observar también que aquí se utiliza el término iglesia en plural. ¿Sabes lo que eso significa? Aquí no se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo universal, sino que se hace la concreta mención de 7 iglesias locales. Cada una de esas 7 iglesias mencionadas aquí representa a cada iglesia local en cada lugar, en cada ciudad, en cada país, en cada continente que exista sobre la faz de la tierra. Aquí no habla de la iglesia de manera universal, sino de la iglesia local en particular. Todos los creyentes nacidos de nuevo por medio de la fe en Jesucristo forman parte de su cuerpo o de la iglesia universal, pero también cada uno de ellos está dentro de una iglesia local. El deseo de Dios es que cada uno de sus hijos se integre en una iglesia local. Todos aquellos que dicen que por pertenecer a la iglesia universal no tienen necesidad de asistir a una iglesia local, no comprenden el mensaje del libro de Apocalipsis. Todos aquellos creyentes que afirman que es suficiente con solo pertenecer al cuerpo de Cristo de manera universal y que por lo tanto no necesitan asociarse a una iglesia local, no han comprendido el significado de lo que es la iglesia. Jesús murió en la cruz por cada una de las iglesias locales que existen sobre la faz de la tierra. Aquellos que aducen que no necesitan integrarse a una iglesia local a causa de malas experiencias en el pasado no han entendido de qué se trata. Es correcto decir que todos los creyentes, quienes pertenecemos al cuerpo de Cristo, formamos parte de la Iglesia Universal, pero no es correcto afirmar que eso nos exime de integrarnos en una iglesia local, pues Jesús murió por cada una de ellas en particular. Los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis tienen una particularidad especial para cada una. Eso nos muestra que Jesús no solo murió por la iglesia en general, sino por cada una en particular. Es de vital importancia que entendamos esto. Cada creyente necesita una iglesia local en la que pueda recibir revelación divina para aplicarla a su vida en particular y poder así contribuir a la extensión del reino de Dios. El motivo por el cual yo puedo estar aquí predicando y enseñando la palabra es debido al apoyo de muchos quienes lo hacen posible. Nuestro ministerio no se limita solamente a Europa, sino que por medio del Internet llega a todas aquellas personas de habla alemana en otros lugares del mundo. Y es muy importante destacar también que además de esto, las traducciones al idioma español de nuestra página iglesiadelinternet.com alcanzan a miles de hispanohablantes alrededor del mundo. La cantidad de descargas confirman esta realidad. Todo esto es posible solo debido al apoyo de todos vosotros. El aporte de cada uno de vosotros contribuye a que el mensaje de la liberadora gracia divina pueda ser conocido y esparcido. De allí, pues, la importancia de estas 7 iglesias que son mencionadas aquí. Jesús hizo su obra de la cruz por cada una de las iglesias locales, y no solamente por la iglesia universal, la cual conforma su cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia universal, se conforma con la unión de cada una de las iglesias locales alrededor del mundo. Jesús fue a la cruz por cada uno de los creyentes en particular, y su plan es que cada persona que le conoce como Salvador personal se integre en una iglesia local. Inmediatamente después del preámbulo del primer capítulo, el apóstol Juan dedicó los 2 capítulos siguientes para un breve mensaje particular a cada una de las 7 iglesias.
En el gráfico que observamos ahora, podemos ver las tres divisiones básicas del libro de Apocalipsis. El semicírculo de color azul representa el libro completo, desde el capítulo 1 al 22. Como ya dijimos anteriormente, el versículo clave se encuentra en el capítulo 1. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 1:19. Por esa razón, debajo del semicírculo azul encontramos las tres divisiones que corresponden a estos tres tiempos. En los capítulos 1 y 3 están detallados los mensajes a las 7 iglesias. El capítulo 1, o sea, las cosas que has visto, es básicamente la introducción. En los dos capítulos siguientes, las cosas que son, encontramos la historia de la dispensación de la iglesia. Todo lo referido hasta el final del capítulo 3 tiene relación con la iglesia. Desde allí en adelante y hasta el capítulo 18 inclusive, están detallados los juicios que habrá sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Dentro de esta subdivisión, los capítulos 4 y 5 describen lo que sucede con la iglesia arrebatada mientras los juicios se desatan sobre la tierra. En resumidas cuentas, la mayor parte del libro de Apocalipsis describe el tiempo de la gran tribulación. Este periodo de tiempo corresponde a las cosas que han de ser después, en la visión del apóstol Juan. La tercera subdivisión corresponde a los capítulos 19 al 22. Los cuales abarcan el tiempo después de la gran tribulación, cuando la iglesia de Cristo volverá a aparecer sobre la tierra. La iglesia está básicamente ausente en el tiempo de los grandes juicios sobre la tierra. Los capítulos 19 al 22 nos hablan de la segunda venida de Cristo, cuando volverá a la tierra con los suyos. Estas tres subdivisiones nos ayudan a comprender más fácilmente el libro de Apocalipsis. En este gráfico podemos apreciar una flecha ascendente y otra descendente. La primera de ellas representa el arrebatamiento de la iglesia y la segunda muestra la segunda venida de Cristo. Es de suma importancia establecer la diferencia entre estos dos acontecimientos. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo no son la misma cosa. El arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar 7 años antes de su regreso a la tierra. Este periodo de tiempo puede equivaler exactamente a 7 años o puede ser algo más largo, pero en definitiva abarca el tiempo de la gran tribulación. Te invito ahora a ir conmigo al próximo pasaje que vamos a considerar juntos. Este se encuentra en Apocalipsis capítulo 3. Allí te voy a mostrar el lugar donde el libro de Apocalipsis hace mención que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. En realidad, hay varios pasajes que indican que esto será así. El primero se encuentra en el capítulo 3, en los versículos 10 y 11. Este pasaje se encuentra todavía dentro de los mensajes a las 7 iglesias, y más precisamente dentro del mensaje a la sexta iglesia, la de Filadelfia. El Señor le dice a esta iglesia lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra con mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí se refiere a la gran tribulación. Y he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dicho sea de paso, la iglesia de Filadelfia es la mejor catalogada entre las 7. Esta iglesia representa los movimientos misioneros del siglo XX. Esta iglesia es la que recibe los mayores elogios. El Señor le dice a esta iglesia que habrá de guardarla de la hora de la prueba. La hora de la prueba es un indicativo que señala hacia la gran tribulación. El Señor le asegura a esta iglesia que habrá de guardarla de la hora de la
la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero, y eso tiene que ver con el arrebatamiento. Él no les dice eso a las otras iglesias. Aún así, sería absurdo pensar que solo los creyentes del siglo XX habrían de ser arrebatados. Aunque estas palabras están dirigidas específicamente a esta iglesia en particular, son válidas para todas las demás y por consiguiente para todos los creyentes. Este pasaje nos asegura que, como hijos de Dios, no habremos de experimentar la gran tribulación. Él nos habrá de guardar de la hora de la prueba. Las palabras "He aquí, yo vengo pronto" del versículo 11 se repiten también en otros pasajes del libro de Apocalipsis, especialmente al final del mismo. En el capítulo 22 y en el versículo 20 dice: "Ciertamente vengo en breve". Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿No es maravilloso saber que el Señor nos dice que viene pronto? Esto no tiene nada que ver con su segunda venida, sino con el arrebatamiento de la iglesia. Debes recordar que en la segunda venida, Cristo vuelve a la tierra con su iglesia, y esto sucede después de la gran tribulación. En el arrebatamiento, la iglesia es levantada de la tierra para recibir a su Señor en el aire. Cuando el Señor le promete a la iglesia de Filadelfia que habrá de librarla de la hora de la prueba que habrá de venir sobre el mundo, le dice también: "He aquí, yo vengo pronto". Estas últimas palabras se refieren al arrebatamiento de la iglesia. Estas palabras están dirigidas exclusivamente a la iglesia. Cuando Jesús dice esto, no le está hablando al mundo, sino a los creyentes. Con esto Él no se refiere a su segunda venida, cuando vendrá a establecer su reino sobre la tierra, al comienzo del milenio y luego la eternidad. Estas palabras están dirigidas a la iglesia, a sus hijos, a su cuerpo. Estas palabras son sinónimo de arrebatamiento. Seguramente que habrás leído este pasaje muchas veces sin ni siquiera llegar a darte cuenta que tiene que ver con el arrebatamiento. No te preocupes, a mí me ha pasado lo mismo, pero gracias a Dios por su revelación. Cada vez que aparece la frase "He aquí, yo vengo pronto" en el libro de Apocalipsis, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. ¡Maravilloso! La mención específica a la iglesia de Filadelfia de que ha de ser guardada de la hora de la prueba es válida también para todos y cada uno de los creyentes. Las palabras dirigidas a la iglesia de Filadelfia son dirigidas también a todas y cada una de las iglesias locales que componen el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, dichas palabras son válidas para cada uno de los hijos de Dios. Otro pasaje del libro de Apocalipsis que hace referencia específica al arrebatamiento se encuentra en el capítulo 4, y allí, en los versículos 1 al 4, antes de leer este pasaje, deseo hacer una acotación importante. A partir del capítulo 4 cambia el panorama. Habíamos dicho anteriormente que los primeros 3 capítulos, donde también están relatados los mensajes a las iglesias, tienen que ver con las cosas que has visto y las cosas que son. 1:19. A partir del capítulo 4 comienza el relato de las cosas que han de ser después de estas. Por lo tanto, de acuerdo a lo que habíamos visto en nuestra enseñanza anterior, si la dispensación de la iglesia culmina con el final del capítulo 3, el comienzo del capítulo 4 describe la iglesia que ya ha sido arrebatada y que ahora se encuentra en el cielo. Eso quiere decir que desde el comienzo del capítulo 4, el apóstol Juan ve en su visión a la iglesia arrebatada en el cielo, y así comienza su descripción. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La frase "después de esto" se refiere al tiempo que viene después de los mensajes a las 7 iglesias, o al tiempo después de la dispensación de la iglesia. En los primeros 3 capítulos, Juan escribe a las 7 iglesias que están sobre la tierra. Él escribe a 7 iglesias específicas y determinadas que existían en aquel momento, pero a partir del capítulo 4,
Juan ve a la iglesia situada en el cielo. La escena cambia completamente con el comienzo del capítulo 4. La iglesia de Cristo ya no está sobre la tierra, sino que fue llevada al cielo. Y así comienza la descripción de lo que sucederá allí. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este versículo ya nos da el primer indicio del arrebatamiento, y es en relación a la trompeta. Más adelante voy a referirme más extensamente a ello. Por ahora solo voy a mencionar que el arrebatamiento tiene relación directa con la festividad de las trompetas, o Rosh Hashanah, el inicio del año nuevo judío. Luego que Juan vio esa puerta abierta en el cielo, escuchó una voz que le invitó a subir allí. El arrebatamiento siempre tiene que ver con mirar hacia arriba. Cada vez que nos referimos al arrebatamiento, elevamos nuestra mirada hacia arriba. Normalmente no hablamos del arrebatamiento con la vista puesta en el suelo, ya que eso indicaría lo contrario, ¿verdad? Siempre que nos refiramos al arrebatamiento, elevaremos automáticamente nuestros ojos hacia el cielo. Por lo tanto, la frase "sube acá" de este versículo es otro indicio que nos habla del arrebatamiento. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono de Dios hay un arco iris. ¿Qué representa este arco iris? La gracia divina. El trono de Dios está rodeado permanentemente por su gracia. El arco iris nos recuerda el pacto de gracia que Dios hizo con Noé. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Todos y cada uno de los detalles que leemos en estos versículos nos hablan del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué se refiere aquí a 24 ancianos? ¿No eran solo 12 los apóstoles? ¿Por qué se duplica el número? En realidad, aquí no se refiere específicamente a los 12 apóstoles, sino que estos 24 ancianos representan simbólicamente a la iglesia, la cual ha sido arrebatada y ahora se encuentra en el cielo. Este pasaje nos habla primero de la trompeta, la cual es una alusión a la fiesta de las trompetas. Por eso podemos afirmar que el arrebatamiento tiene relación directa con esta festividad judía. Luego nos habla de 24 ancianos. De acuerdo a la numerología o gematría hebrea, el número 24 representa el sacerdocio. Precisamente al comienzo del libro de Apocalipsis 1:6 se hace la referencia de que fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Esto tiene que ver con la iglesia de Cristo, dado a que cada creyente ha sido hecho rey y sacerdote a la vez. A propósito, el número 12 en la numerología hebrea representa gobierno o administración. Por lo tanto, el número 24, el doble de 12, nos habla de este doble ministerio, a saber, rey y sacerdote, quien ejerce el gobierno o administración. De allí pues, cada iglesia local necesita líderes para que la gobiernen y administren, no de una manera dictatorial, sino en la guía del Espíritu. Como dijimos, el número 24 representa gobierno y administración. De acuerdo al versículo 6 del capítulo 1, los creyentes fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios.
Sobre los 24 tronos que Juan vio en la visión, están sentados 24 ancianos. La Biblia se refiere a ancianos en relación a los líderes de la iglesia. En la terminología bíblica, los ancianos no son las personas mayores de una iglesia, sino sus líderes. La palabra ancianos no tiene nada que ver con la edad. El libro de Hechos habla de los ancianos en relación a los líderes de la iglesia, a saber, los pastores. Otro aspecto interesante en la visión de Juan es que estos ancianos están vestidos de ropas blancas. Si estos seres alrededor del trono fueran ángeles, no tendrían estas vestiduras blancas. La Biblia hace clara referencia a las vestiduras blancas en relación a los creyentes, quienes han sido justificados por medio del sacrificio de Cristo y que volverán junto con Él en la segunda venida a la tierra, vestidos de esta manera. Vestiduras blancas es sinónimo de justificación. Tú y yo, como creyentes en Cristo, fuimos vestidos con el blanco de la justicia divina. Ningún ángel ni ningún otro ser angelical estará vestido de ropas blancas. La Biblia no nos habla de esto, pero ella nos dice que solo los creyentes reciben vestiduras blancas. Otro indicio que nos habla de la iglesia arrebatada en el cielo es que estos seres alrededor del trono, quienes ejercen una posición de autoridad y están vestidos de ropas blancas, llevan coronas de oro sobre sus cabezas. Estos seres alrededor del trono no son ni ángeles ni criaturas angelicales, sino que son los creyentes, quienes han sido justificados y premiados con coronas de oro. ¿Qué es lo que vio Juan en su visión al comienzo del capítulo 4? Él vio a la iglesia que ha sido arrebatada, la cual está representada por esos 24 ancianos sentados alrededor del trono de Dios. ¿Qué es lo que leemos al final del capítulo 3? Allí en el versículo 21 leemos lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas palabras están dirigidas a la iglesia de la Odisea, la última de la dispensación de la iglesia. Esta iglesia se caracteriza por tener una parte visible, que es la parte formal y estatal, y otra parte invisible donde están los verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Precisamente a estos creyentes verdaderos, lavados por la sangre de Cristo, es a quienes se les da esta promesa. Por esa razón, inmediatamente después de esto, Juan ve en su visión a aquellos que están sentados en el trono. ¿No es maravilloso? Desde el comienzo del capítulo 4 aparece la iglesia ya arrebatada en el cielo. En el capítulo 6 comienza la descripción de los acontecimientos de la gran tribulación. Por esa razón, y dado a lo que hemos visto anteriormente, ningún creyente habrá de pasar por la gran tribulación. Los creyentes, en cambio, habrán de recibir sus recompensas. Es maravilloso ver cómo el libro de Apocalipsis nos muestra a la iglesia en el cielo delante del trono de Dios. Habíamos visto que al comienzo del capítulo 4 se hace mención al sonido de la trompeta, ¿verdad? Vamos a contemplar ahora lo que el apóstol Pablo nos dice en sus epístolas con respecto a la trompeta en relación al arrebatamiento. Pablo se refiere al sonido de la trompeta en dos oportunidades, una vez en 1 de Corintios 15 y otra vez en 1 Tesalonicenses 4. Vamos a ver lo que él dice a la iglesia en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este pasaje en su contexto general trata el tema del arrebatamiento. Aquí dice que aquellos creyentes que han muerto antes del momento del arrebatamiento resucitarán y verán al Señor primero. Por eso no debemos estar tristes por aquellos familiares o amigos creyentes que ya han fallecido, pues ellos ya están con el
Señor, y sus cuerpos habrán de resucitar antes que nosotros seamos arrebatados. Gocémonos con ellos, pues seguramente no querrán volver a la tierra. Es interesante notar que cada uno de los creyentes habrá de oír el sonido de la trompeta cuando el Señor vuelva a buscar a los suyos. Ese sonido será imperceptible para el mundo. El sonido de la trompeta habrá de indicar el instante del arrebatamiento. La Biblia compara ese momento con un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento ocurrirá en un instante, en milésimas de segundos, más rápido de lo que dura un parpadeo. Como dije anteriormente, nosotros, los creyentes, habremos de oír el sonido de la trompeta y ese sonido permanecerá imperceptible para el resto del mundo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el momento del arrebatamiento, el Señor busca a los suyos en el aire, y sus pies no tocan la tierra. Nosotros, los creyentes, seremos atraídos hacia Él en su segunda venida, cuando el Señor vuelva con su iglesia 7 años más tarde. Después de la gran tribulación, sus pies se posarán sobre la tierra. En el momento del arrebatamiento, los pies de Jesús no tocarán la tierra, pues ésta está maldecida por el pecado. Sin embargo, en su segunda venida, cuando sus pies se posarán sobre la tierra, ésta habrá de ser renovada y la maldición se tornará en bendición, dado a que los pies de Jesús no tocarán la tierra. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, los suyos habrán de ascender para recibirle en el aire. Esta habrá de ser una experiencia maravillosa. Debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que el sonido de esta trompeta no tiene nada que ver con las trompetas que tocan los ángeles en los capítulos siguientes y cuyos sonidos desatan juicios sobre la tierra. Aquellos que enseñan una teología errónea acerca del arrebatamiento sostienen que los creyentes habrán de ser arrebatados después de la gran tribulación o durante la misma, y fundamentan su argumento en las palabras de Pablo a los tesalonicenses. Por eso, para una interpretación correcta, se hace necesario establecer la diferencia entre el sonido de la trompeta que menciona Pablo y las trompetas que tocarán los ángeles en el libro de Apocalipsis, cuyos sonidos traen juicio sobre la tierra. Dicho sea de paso, esta trompeta no es el instrumento musical que comúnmente conocemos, sino que es un cuerno o shofar como se conoce en Israel. En el tiempo en que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, él solo conocía el sonido del shofar y no sabía absolutamente nada acerca de la visión que recibió Juan muchos años más tarde, donde menciona las trompetas de los juicios del Apocalipsis. Pablo, quien era judío de pura cepa, conocía perfectamente las costumbres del judaísmo. Por lo tanto, sabía perfectamente lo que es la fiesta de las trompetas. El pueblo judío celebra distintas festividades a lo largo del año. Las 4 primeras son las denominadas fiestas de primavera. Estas festividades suceden unas a las otras en forma correlativa en un periodo de tiempo relativamente corto. Después de esto, hay un intervalo de 4 meses y recién en el otoño vuelven a tener lugar otras festividades. O sea, las primeras 4 festividades tienen lugar durante la primavera y se suceden unas a las otras en un espacio de tiempo relativamente corto. Luego, después de una pausa de 4 meses, siguen las celebraciones de las fiestas otoñales. La primera de estas festividades de otoño, y a su vez la quinta en el orden correlativo, es la fiesta de las trompetas. Esta festividad, denominada por los judíos Rosh
Hashanah es la fiesta de las trompetas y a ella se refiere específicamente el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Es significativo mencionar también que esta es la quinta fiesta en el orden de las celebraciones judías. Debemos recordar que en la numerología hebrea el número 5 representa la gracia divina. Por esa razón, el apóstol Pablo asocia el sonido de trompeta que indica el comienzo de esta festividad con la gracia divina en relación al arrebatamiento. Cuando escuchemos el sonido de la trompeta, seremos arrebatados. La festividad mesiánica judía denominada Fiesta de las Trompetas representa simbólicamente el arrebatamiento de la iglesia. Un detalle interesante es que entre la cuarta y la quinta festividad hay un periodo de pausa de 4 meses. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué razón existe una larga pausa antes de la fiesta de las trompetas? Esta pausa antes del sonido de la trompeta, que indica el comienzo de dicha festividad, se puede comparar simbólicamente con la inserción de la dispensación de la iglesia, o sea, de la gracia, durante los últimos más de 2000 años en el contexto general del tiempo de la historia de la humanidad. Te sugiero que escuches o leas esta enseñanza más de una vez, con toda tranquilidad, porque contiene muchísimos detalles importantes que te ayudarán a comprender mejor el tema del arrebatamiento. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, tenía el propósito de establecer su reino de inmediato, pero su pueblo le rechazó. ¿Qué sucedió después de aquel rechazo por parte del pueblo de Israel? Dios insertó a la iglesia por un espacio de tiempo de aproximadamente 2000 años y algo más. La iglesia de Cristo aceptó su ofrecimiento y se dedicó a esparcir el mensaje del Evangelio por toda la faz de la tierra. De acuerdo al plan divino, esa hubiese sido la tarea del pueblo de Israel, pero debido a que Israel rechazó al Mesías, la iglesia ocupó su lugar en el cumplimiento de dicha misión. Ese paréntesis de tiempo entre las festividades judías antes de la fiesta de las trompetas nos habla simbólicamente del espacio de tiempo que ocupa la dispensación de la iglesia. Ese tiempo está llegando a su fin y la trompeta está próxima a sonar anunciando el arrebatamiento, lo cual significa gracia. El arrebatamiento es otra prueba de la gracia divina para los creyentes. Es la última muestra de la gracia divina para los hijos de Dios. El arrebatamiento significa gracia para nuestros cuerpos. El arrebatamiento es la manifestación de la gracia divina en nuestros cuerpos mortales. Hay muchos que afirman que no ha de haber un arrebatamiento, pero esto no puede ser así de ninguna manera, pues precisamente en el momento del arrebatamiento recibiremos cuerpos glorificados, y eso significa gracia divina hasta la última instancia. El arrebatamiento es nuestra gloriosa esperanza. En los capítulos del Apocalipsis donde se relatan los hechos que ocurrirán durante la gran tribulación, la iglesia no estará presente sobre la tierra. La iglesia recién reaparece otra vez en el capítulo 19, y ese es el momento en que todos los creyentes regresarán a la tierra con Jesús en su segunda venida. En otras palabras, la mayor parte del libro de Apocalipsis, más precisamente 2/3 del mismo, relatan los hechos que sucederán sobre la tierra durante la gran tribulación, y en todo ese tiempo la iglesia no estará presente, pues se encontrará en el cielo festejando las bodas del Cordero. En el capítulo 19 Jesús vuelve a la tierra juntamente con los creyentes. Esta es su segunda venida. A partir de allí y hasta el capítulo 22 o final del libro encontramos las dos últimas referencias al arrebatamiento. La primera referencia, y la más notable por cierto, la marca el hecho de que Jesús volverá con su iglesia. La única manera de volver es haberse ido primero, ¿verdad? La iglesia regresa a la tierra luego de haberse ido al cielo en el arrebatamiento. De allí, pues, esta última parte del libro de Apocalipsis
Apocalipsis. La primera referencia al arrebatamiento la encontramos en el regreso de la iglesia en el capítulo 19 y la última referencia al arrebatamiento la encontramos en el capítulo 22. Vamos a meditar ahora en los versículos 16 y 17 de dicho capítulo. Precisamente en la última página de nuestras Biblias encontramos una promesa de Jesús. En dicha promesa encontramos una repetición de las palabras dirigidas a las iglesias en los primeros capítulos del libro. Leamos primero el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Jesús le dice, he aquí yo vengo pronto. Estas palabras hacen referencia al arrebatamiento. En este versículo que acabamos de leer, al final del libro dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Todo esto nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer ahora el versículo 16, donde Jesús mismo dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quiénes están dirigidas estas palabras? A nosotros los creyentes, a su iglesia. Jesús sigue diciendo, yo, la raíz y el linaje de David, y añade algo que es realmente maravilloso. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Este es otro indicativo del arrebatamiento. ¿Qué significa la estrella resplandeciente de la mañana? Cada día y antes de la salida del sol hay una estrella resplandeciente que se divisa en el firmamento. Cuando todavía está oscuro y antes de que el sol comienza a alumbrar la tierra con sus primeros rayos, puede verse en el cielo un lucero o estrella resplandeciente, el cual es el planeta Venus. Según la época del año, pueden divisarse también en ese lugar los planetas Júpiter o Mercurio. La aparición de estos es muy limitada, pero fundamentalmente la mayor parte del año, el astro que con más nitidez resplandece en el firmamento antes de la salida del sol es el planeta Venus. Esta es la denominada estrella resplandeciente de la mañana, la cual aparece en el firmamento antes de la salida del sol. Jesús le dice a su iglesia, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. A Israel él le dijo lo siguiente, yo soy el sol de justicia. Hay una diferencia entre la estrella resplandeciente de la mañana y el sol de justicia, ¿verdad? En su segunda venida a la tierra, Jesús vendrá en relación a la nación de Israel y a ella le dice, yo soy el sol de justicia. Habíamos dicho que antes de la salida del sol aparece el lucero o la estrella resplandeciente de la mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucederá antes de la segunda venida de Cristo a la tierra? El arrebatamiento. Por eso, cuando Jesús le dice a su iglesia que Él es la estrella resplandeciente de la mañana, está hablando simbólicamente del arrebatamiento. ¡Aleluya! En ese contexto, Jesús no es el sol de justicia para su iglesia, sino para la nación de Israel. El arrebatamiento tiene lugar antes de su segunda venida. Cuando Él volverá a la tierra con los creyentes en su segunda venida, lo hará como el sol de justicia para la nación de Israel. Cuando Él aparezca en el aire para buscar a su iglesia, lo hará como el lucero de la mañana. El lucero, el cual representa el arrebatamiento, tiene lugar antes de la gran tribulación y antes de que Él aparezca como el sol de justicia para la nación de Israel. Entre estos dos eventos existe un espacio de tiempo de 7 años.
durante el cual tendrá lugar la gran tribulación sobre la tierra. ¿Qué es lo primero que aparece en el firmamento en las primeras horas del amanecer? El lucero de la mañana. Jesús aparece primero como la estrella de la mañana para buscar a su iglesia, y más tarde como el sol de justicia para la nación de Israel. Primero tendrá lugar el arrebatamiento de la iglesia, y más tarde su segunda venida a la tierra en relación a la nación de Israel. En Malaquías 4:2 leemos lo siguiente: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Este es el último capítulo del Antiguo Testamento, y estas palabras están dirigidas al pueblo de Israel. Con los últimos versículos del libro de Malaquías se acaba el Antiguo Testamento. Estas palabras están escritas prácticamente en los últimos versículos del último capítulo del Antiguo Testamento. Jesús se dirige allí a la nación de Israel. Al final mismo de la Biblia, en los versículos del último capítulo del libro de Apocalipsis, el cual está dirigido a la iglesia, Jesús le dice a su cuerpo que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. La última frase del libro de Malaquías, al final mismo del Antiguo Testamento, hace referencia a las palabras de Jesús cuando dijo: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, el Antiguo Testamento culmina en maldición. La última frase del libro de Apocalipsis, al final mismo del Nuevo Testamento, hace referencia a la gracia divina. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta es la última frase de toda la Biblia. Esta es la razón por la cual la Biblia nos advierte que no debemos agregar ni quitar nada de lo que allí está escrito. La Biblia culmina con la gracia divina. No podemos ni debemos agregarle o quitarle nada a la gracia, porque la gracia divina es la persona misma de Jesús. Esto es maravilloso. El último capítulo de la Biblia nos habla del lucero resplandeciente de la mañana, el cual aparece en el firmamento antes de la salida misma del sol. El arrebatamiento de los creyentes tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Amén. Amén.